Ricardo Vargas nunca llevaba bolsos. Para nadie. Y sin embargo, esa mañana, bajo el brillo frío de las luces de la terminal del aeropuerto, sostenía el delicado bolso de diseño de Sofía con una naturalidad despreocupada sobre su brazo. Para él, era un gesto inofensivo, de conveniencia, no de devoción. Pero cada paso que daba sobre el pulido suelo de mármol resonaba de forma diferente. Sofía caminaba a su lado, esbelta y natural, su vestido de color crema se balanceaba suavemente mientras se ajustaba las gafas de sol. Su sonrisa era pequeña, privada, del tipo que lleva una amante cuando cree que por fin ha ganado. Él no la miraba. No tenía por qué hacerlo. Su agarre en el bolso de ella era respuesta suficiente. La lujosa terminal privada bullía a su alrededor. Ejecutivos apresurados, personal de traje impecable comprobando pasaportes y una música lounge que se desvanecía en el anuncio lejano de los vuelos de salida. Un jet privado les esperaba, pero Sofía había insistido en caminar por la zona de salidas principal. Quería ser vista con él. Ricardo no se opuso. ¿Por qué lo haría? Por una vez, sentía que tenía el control de su propia narrativa. Hasta que dejó de tenerlo. Sucedió en segundos. Primero, el murmullo que se apaga. Luego, el peso del silencio mientras los extraños dejaban de moverse. Las conversaciones se cortaron a media palabra. Los teléfonos se levantaron, no para hacer llamadas, sino como cámaras. Ricardo siguió sus miradas por instinto. El latido de su corazón se ralentizó hasta convertirse en un golpe sordo y pesado. Al otro extremo de la terminal, inquietantemente quieta en medio del caos matutino, estaba Elena, su esposa. No llevaba maquillaje. Su rostro estaba pálido por el agotamiento, sus ojos más oscuros de lo que él recordaba. Pero lo que Ricardo vio al final no fue su rostro. Fueron los 4 niños pequeños agrupados a su alrededor. 4 niños idénticos, cada uno agarrado con fuerza a su falda, sus pequeños abrigos a juego como fantasmas contra el suelo pulido. Sus cuatrillizos. La mano de Ricardo se abrió por reflejo. El bolso de Sofía se deslizó de sus dedos, golpeando el suelo con un sonido mucho más fuerte de lo que su peso justificaba. Su boca se movió, pero no produjo palabras. El sudor le erizó la piel bajo su caro traje. El tiempo se fracturó. Elena no se movió. No habló. Solo le miraba, no a él, sino a través de él. Su expresión no era de ira. Era peor. Era de lástima. Un flash. La primera cámara lo captó. Luego otra, y otra. Los pasajeros que una vez envidiaron a Ricardo Vargas ahora grababan su caída, fotograma a fotograma, en alta definición. Ricardo, susurró Sofía, su voz quebrada. Él no la oyó. Sus pies no se movían. Su mente giraba, reproduciendo inútilmente conversaciones, excusas, planes. Ninguno encajaba en este momento. Ninguna contingencia lo había preparado para Elena, de pie, con la prueba viviente de su abandono agarrada a sus manos temblorosas. Los niños le miraban, confundidos. Uno de ellos señaló con un dedo regordete, tirando de la manga de Elena. «Papá». Elena se estremeció, un movimiento casi imperceptible. El estómago de Ricardo se retorció violentamente. La gente susurraba ahora. Los teléfonos se inclinaban para conseguir mejores planos. Los susurros se convirtieron en murmullos, y luego en preguntas audibles. ¿Esa es su mujer? ¿Son esos sus hijos? ¿Quién es la mujer que va con él? Sofía retrocedió, como si la distancia física pudiera borrar su implicación. Miró de Elena a Ricardo y de vuelta, con los labios temblando. Se dio cuenta demasiado tarde de lo que todos los demás ya habían entendido. Ella no era la mujer a la que Ricardo pertenecía. Era la prueba de su traición. Elena, su voz se quebró, como la de un hombre que no reconoce su propio nombre. Ella finalmente se movió. Pasos lentos, deliberados, hacia él. No para acortar la distancia, sino para herirle con cada centímetro de su compostura. Los niños la siguieron, sus pasos desiguales, inseguros. El corazón de Ricardo martilleaba contra sus costillas, desesperado, inútil. Elena se detuvo justo delante de él. Su voz era casi un susurro, pero cada sílaba le abrió en canal. ¿Es por esto por lo que llevaba su bolso? No esperó su respuesta. No la necesitaba. Volviéndose hacia sus hijos, se agachó, levantando al más pequeño en brazos como para protegerlo. Y entonces, pasó de largo junto a Ricardo, junto a Sofía, junto a los reporteros que empezaban a congregarse en la entrada. Ricardo la vio marcharse, incapaz de seguirla. Y en algún lugar entre la multitud,
la voz de un periodista atravesó el silencio. Señor Vargas, ¿puede explicar esto? Pero no pudo. ¿Por qué? ¿Cómo explicas que llevas el bolso de la mujer equivocada, cuando tu vida real acaba de pasar de largo, llevando en brazos tu legado? Los flashes continuaron, pero Ricardo ya no los veía. Ni siquiera cuando, finalmente, cayeron las primeras lágrimas. Ricardo no se movió. No cuando Elena pasó a su lado. No cuando los flashes se volvieron cegadores. No fue hasta que el primer periodista se abrió paso a codazos, metiéndole un micrófono en la cara, que parpadeó. Señor Vargas, ¿son esos sus hijos? ¿Quién es la mujer que le acompaña? ¿Se ha acabado su matrimonio? Abrió la boca, pero tenía la garganta seca, estrangulada por el pánico. Sus ojos buscaron desesperadamente a Elena, pero ella ya estaba metros por delante, llevando a uno de los niños y guiando a los otros, sus caritas confundidas y cansadas. Elena, espera. Su voz se quebró. Ella no lo hizo. En cambio, se detuvo a mitad de camino, se giró deliberadamente y se enfrentó al mar de cámaras. Su voz era tranquila, firme, inquebrantable. Soy Elena Navarro, dijo en voz baja. Pero el silencio era tan denso que sus palabras se oyeron con claridad. Y estos son los hijos olvidados de Ricardo Vargas. La frase detonó. Para la prensa, para los extraños, para el propio Ricardo. Jadeos, obturadores de cámaras haciendo clic sin cesar. Elena, no. Intentó dar un paso adelante, pero la seguridad del aeropuerto, alertada por la creciente multitud, se interpuso entre ellos. La mano de Ricardo se extendió hacia ella, suplicante, desesperada. Pero todo lo que atrapó fue aire vacío. Su mujer le miró directamente a los ojos, y luego desvió la mirada hacia los guardaespaldas que estaban listos a su lado. Por favor, acompáñenme a mí y a mis hijos a la salida. No gritó. No suplicó. Ordenó. Los guardias dudaron solo un momento antes de obedecer, reconociendo no al multimillonario, sino a la mujer cuyo dolor imponía respeto. Elena, déjame que te lo explique. Su voz sonaba hueca. Ella se acercó una vez más, deteniéndose justo a su alcance. Los niños se aferraban a su vestido. Ricardo apenas respiraba. Entonces ella se inclinó, sus labios cerca de su oído, su voz apenas audible bajo el rugido de los obturadores de las cámaras. Ellos recuerdan al hombre que nunca los cogió en brazos, susurró. No al que llevaba el bolso de ella. Y entonces, retrocedió. Ricardo se tambaleó. Elena. Pero ella ya se había ido. La seguridad la flanqueaba, protegiéndola del caos mientras se abrían paso entre la multitud. Las pequeñas figuras de los niños desaparecieron entre la gente, tragadas por las luces intermitentes y los teléfonos en alto. La mente de Ricardo gritaba, pero su cuerpo permanecía paralizado. A su alrededor, las preguntas seguían llegando, más fuertes, más hambrientas. Señor Vargas, ¿niega usted la paternidad? ¿Está su empresa en riesgo? ¿Es esa su amante? Esa última pregunta le sacudió. Se giró bruscamente. Sofía. Buscó frenéticamente, pero el lugar donde ella había estado hacía solo unos minutos estaba vacío. Ni vestido color crema, ni manos temblorosas, ni presencia. Se había ido. Desvanecido en la confusión que le había dejado. Ricardo miró al suelo, desorientado. El bolso de diseño de ella yacía olvidado a sus pies. Lo absurdo de la situación retorció algo en lo más profundo de su ser. Las cámaras, el ruido, la traición ahora pública, irreversible. Y en ese momento, se dio cuenta de lo que el mundo veía ahora. Un multimillonario solo en una terminal de aeropuerto, rodeado de preguntas, sin esposa, sin hijos, solo con la carga de un bolso que nunca debería haber llevado. Sofía cerró la puerta del baño y se deslizó por la fría pared de azulejos, con las rodillas temblando. El ruido de la terminal se oía amortiguado aquí, pero el latido de su corazón rugía más fuerte que cualquier sonido. Se miró en el pequeño espejo agrietado sobre el lavabo. Tenía el rímel corrido, las mejillas sonrojadas, pero no era el agotamiento ni el miedo lo que la asustaba ahora. Era el reconocimiento. ¿Quién soy yo para él? Hacía unos minutos, estaba al lado de Ricardo Vargas, el multimillonario que creía que era su futuro. Ahora estaba sola, abrazándose a sí misma, temblando. En algún lugar de esa terminal, su mujer sostenía a sus hijos. Los hijos cuya existencia Sofía ni siquiera conocía. Su mente lo reproducía todo. Ricardo llevando su bolso, las cámaras, y luego el rostro de Elena, tranquilo, poderoso,
el tipo de mujer que Sofía una vez envidió. Ahora la temía. Hundió la cara en sus manos, pero los recuerdos presionaban, implacables. El ático de Ricardo. La primera noche que se quedó. Las luces de la ciudad brillaban a través de las paredes de cristal. Él le sirvió vino, observándola con unos ojos que ella confundió con ternura. Ella no me entiende, Sofía, le susurró. Tú sí. Sofía, con 24 años y perdidamente enamorada, le creyó. Estoy atrapado en ese matrimonio. Contigo, puedo respirar. Recordaba las palabras exactas, la forma en que las dijo. Ahora las oía de forma diferente. Otro recuerdo. Su primer trabajo de modelo, cancelado después de que Ricardo viera las fotos. Ya no lo necesitas, le dijo. Deja que yo me ocupe de ti. Ella había sonreído, creyendo que eso era amor. En el baño, Sofía apretó los ojos, odiándose a sí misma por el recuerdo. ¿Cuánto tiempo había sido un reemplazo? ¿Su rebelión contra Elena o su póliza de seguro? El peor pensamiento de todo se deslizó, frío y lento. Quizás nunca fui nada. Las lágrimas empañaron su visión. Pensó en las promesas de Ricardo. Cómo hablaba de Elena como si fuera hielo, controladora, distante. Pero la mujer que vio hoy no era fría. Era fuerte. Y Ricardo, parecía más pequeño de lo que nunca lo había visto. Unos golpes en la puerta del baño hicieron que Sofía diera un respingo. Señora, ¿está bien? La voz de una limpiadora. Solo necesito un minuto, respondió con voz quebrada. ¿Y ahora qué? No tenía respuesta. Ricardo no la protegería. Ya no. Ni siquiera la había buscado en medio del caos. Porque en el momento en que apareció su mujer, ella dejó de existir. Su mirada se posó en su teléfono. Docenas de mensajes. Amigos, extraños, reporteros. Su nombre era tendencia. Sus fotos, filtradas. Los titulares gritaban, identificada la amante de Ricardo Vargas. Ya no era un secreto. Era el escándalo. De repente, las paredes parecieron asfixiantes. Se tambaleó hasta el lavabo, salpicándose agua fría en la cara, esperando que adormeciera la vergüenza ardiente. Pero el agua no podía limpiar lo que sentía. Un peón. Eso es todo lo que había sido. Una herramienta en la guerra de Ricardo Vargas contra una mujer que nunca conoció realmente. Una guerra en la que nunca aceptó luchar. Su teléfono vibró de nuevo. Otra notificación, otro titular. Lo dejó caer. Cuando finalmente volvió a mirar al espejo, lo vio. El final de la ilusión. No había glamour, ni futuro, ni amor. Solo Sofía. Y su error. Un único pensamiento resonó en su mente: tengo que salir. No solo de este baño, de la ciudad, de la historia, de él. La casa de seguridad no era gran cosa. Paredes desnudas, cortinas opacas, 2 dormitorios. Para Elena Navarro, era más un hogar que la mansión que una vez compartió con Ricardo. Estaba sentada en el borde de un sofá de cuero liso, con la espalda recta, los cuatrillizos dormidos en la habitación de al lado. Su abogada, Isabel Garrido, estaba sentada frente a ella, en silencio, esperando. Finalmente, preguntó sin levantar la vista. ¿Crees que soy débil, Isabel? Isabel dudó. No. Los labios de Elena se tensaron. Ricardo sí. Hizo una pausa. Y entonces empezó. Al principio, no era obvio. Me hacía sentir afortunada. Especial. Le creí cuando dijo que nadie más entendía su mundo. Me traía rosas una noche y me silenciaba la siguiente. Isabel escuchaba, su tableta inactiva en su regazo. Cuando me quedé embarazada, todo cambió. Dijo que era demasiado pronto. Que el momento dañaría su imagen. No se me permitía ir a eventos. Ni baby showers, ni fotos públicas. Llevé a nuestros hijos en silencio mientras él continuaba con su imperio. Su voz no se quebró. Estaba demasiado entumecida para eso. Me enteré de la primera amante cuando estaba embarazada de 6 meses. No Sofía, alguien antes que ella. Cuando lo confronté, dijo que lo había entendido mal. Me hizo pensar que estaba paranoica, hormonal. Bloqueó mis cuentas después de esa discusión. La mandíbula de Isabel se tensó. Había oído historias como esta antes, pero la contención de Elena la inquietaba más de lo que lo habrían hecho las lágrimas. Los niños nacieron prematuros. Cesárea de emergencia. Estaba inconsciente. Cuando desperté, Ricardo no estaba allí. Las manos de Elena se cerraron en puños en su regazo. Le pregunté a la enfermera por qué no lo sostenía.
Me dijo que nunca había venido. Un largo silencio. Ni una sola vez, añadió Elena, negando lentamente con la cabeza. Volvió sus ojos hacia Isabel por primera vez. El mundo piensa que es un padre distante. Frío, tal vez. Pero no saben la verdad. Dímela, dijo Isabel en voz baja. Elena inspiró con cuidado. No cogió a sus hijos en brazos porque no le importaba si vivían. Le oí decírselo al médico una vez. Dijo que si no lo lograban, sería menos complicado. Dejó que ese horror se asentara. Le dejé quitarme todo, Isabel. Mi nombre, mi casa, mi dinero y, lo peor de todo, mi silencio. Isabel se inclinó hacia adelante, su voz firme ahora. Pero ya no. No, asintió Elena. Ya no. Isabel se inclinó más, con los ojos afilados. Tienes que decidir ahora. Llegamos a un acuerdo en silencio o lo quemamos públicamente. Elena respondió sin dudar. Quiero que el mundo sepa lo que hizo. Y lo que nunca hizo. Isabel asintió una vez. Entonces, mañana presentamos la demanda. La mirada de Elena se desvió hacia la puerta cerrada del dormitorio donde dormían sus hijos. La gente piensa que esto es por dinero. No lo es. ¿De qué se trata?, preguntó Isabel en voz baja. De historia, el tono de Elena era amargo. Definitivo. No dejaré que mis hijos crezcan pensando que el silencio es fuerza. Isabel lo entendió entonces. El imperio de Ricardo Vargas no era el objetivo de Elena. Era su legado. Prepararé las declaraciones, dijo Isabel. Pero Elena no había terminado. Cogió su teléfono y abrió una galería. Docenas de fotos, no posadas, no públicas. Momentos tranquilos de 4 niños pequeños creciendo. Isabel observó mientras Elena las repasaba en silencio. Finalmente, Elena susurró, más para sí misma que para nadie, ni siquiera los miró nunca. Al amanecer, el mundo había elegido bando. El nombre de Elena Navarro era tendencia en los titulares de los 5 continentes. Los presentadores de noticias debatían sin cesar sobre las imágenes granuladas del aeropuerto y especulaban sobre los misteriosos cuatrillizos. ¿Era una mujer fría y calculadora que preparaba una venganza o una esposa rota y traicionada? Dependía del canal que vieras. El equipo de relaciones públicas de Ricardo se movió rápidamente. Un comunicado cuidadosamente redactado se filtró en cuestión de horas. El señor Vargas lamenta profundamente el dolor emocional causado por asuntos privados que se han hecho públicos. Sigue comprometido con su papel de padre y solicita privacidad para sus hijos. El titular giraba, un padre incomprendido. A Ricardo le gustó esa frase. Detrás de las paredes de cristal de su ático, Ricardo caminaba como un animal enjaulado. Controlar la narrativa, murmuraba. Eso es todo lo que importa. Pero ningún guión podía revertir lo que había pasado. Al otro lado de la ciudad, Sofía veía los mismos titulares, su nombre, sus fotos, su carrera, destruidos. Habían tardado menos de 12 horas en encontrar sus perfiles de modelo, sus viejas fotos de Instagram. Ahora, cada imagen tenía un nuevo pie de foto. La amante que destruyó un matrimonio multimillonario. Cazafortunas. Destroza hogares. Apagó el teléfono, pero el silencio no ayudó. Al otro lado de la ciudad, en la quietud de su casa de seguridad, Elena veía la misma cobertura. Pero donde Sofía lloraba, Elena solo observaba en silencio. Cada insulto no la hería. Cada acusación de ser fría solo confirmaba lo que le habían enseñado. Que una mujer que no llora es peligrosa. Que una mujer que habla es una ingrata. Ricardo le había enseñado bien. Pero ahora el mundo podía mirar. Y Elena tenía la intención de dejarles. En su ático, el teléfono de Ricardo vibró. Esperaba apoyo. En su lugar, el mensaje de su asesor legal le heló. Ha contratado a Isabel Garrido. La mano de Ricardo se apretó alrededor del teléfono. Garrido no era una abogada de divorcios. Era una estratega de guerra. Se le secó la boca. Ricardo miró por la ventana la ciudad que una vez fue suya, dándose cuenta de que ya no escribía el guión. Lo hacía Elena. Y no tenía prisa. Nadie esperó en silencio. La suite del hotel era demasiado perfecta. Paredes beige, detalles dorados, un lujo estéril como la vida que una vez soñó. Ahora estaba sentada en el borde de una silla de terciopelo, retorciéndose los dedos temblorosos. Casi corrió cuando la puerta se abrió con un clic. Elena entró. Sin seguridad. Sin abogado. Solo ella, tranquila, controlada, aterradora. Sé por qué me has llamado,
dijo Elena. Necesito saber si todo fue mentira, susurró Nadia. ¿Quieres que te diga la verdad sobre Ricardo? Preguntó Elena. Nadia asintió. Bien. No caminó de un lado a otro. No dio un sermón. Contó la historia. Lo conocí cuando tenía tu edad. 24. Dijo que yo era diferente. Especial. La única que veía al hombre detrás del imperio. Los labios de Nadia se separaron, el horror se apoderó de ella. Me dijo que sus ex no lo entendían, que se sentía atrapado, que yo era su libertad. Las rodillas de Nadia cedieron. Se sentó sin querer. Elena siguió. Cuando me quedé embarazada, dijo que no era el momento adecuado. Que dañaría su futuro. Le creí. Pasé mi primer embarazo sola en una mansión, sin acceso a mis propias cuentas, con el personal instruido para no hablarme a menos que fuera necesario. Los ojos de Elena parpadearon, un destello de algo crudo. Pensé que tú eras el problema, susurró Nadia. Lo sé, dijo Elena en voz baja. ¿Sabes lo que dijo Ricardo cuando le pregunté por qué nunca vino al hospital? Nadia negó con la cabeza, las lágrimas comenzando. La voz de Elena era puro acero. Dijo, sobrevivirán sin mí. Las lágrimas de Nadia se derramaron. Elena se inclinó ligeramente hacia adelante. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo. Nadia levantó la vista, rota. Elena pronunció la sentencia con precisión quirúrgica. Tú no eres mi enemiga, Sofía. Eres la siguiente versión de mí. El silencio destrozó a Nadia. Sollozó incontrolablemente. Elena observó, no cruel, no comprensiva, simplemente terminada. Te creo. Eso, de alguna manera, dolió más a Nadia. Elena finalmente se sentó. No fuiste la primera y no serás la última. Lo amaba, la voz de Nadia se quebró como un cristal. Yo también. El tono de Elena cambió. Práctico, afilado. Tienes que decidir ahora. ¿Vas a seguir mendigando migajas de su atención? ¿O vas a desaparecer antes de que destruya lo que queda de ti? No era un consejo. Era una advertencia. Elena se levantó. ¿Por qué viniste?, susurró Nadia entre lágrimas. La expresión de Elena finalmente se resquebrajó, un destello de algo maternal. Vine para que no cometieras mi error. Se dirigió a la puerta, con la mano en el pomo. Dudó. Luego, sin volverse, habló en voz baja. Cuando te llame, y lo hará, no respondas. Solo llama cuando necesita ganar. Y entonces se fue. Ricardo Vargas estaba sentado detrás de su escritorio de cristal. La guerra. Papeles forraban la mesa. Informes de opinión pública. Estrategias de gestión de crisis. Ninguno mencionaba a sus hijos. Señor, 3 accionistas importantes se han retirado esta mañana, dijo su asistente. La junta está nerviosa. Volverán. Señor, la entrevista de Elena está programada para la próxima semana. La mandíbula de Ricardo se flexionó. Cancele la conferencia de prensa. No lo explicó. No lo necesitaba. Las palabras eran un lastre ahora. Solo los números importaban. Y los números se desangraban. Su imperio necesitaba estabilidad. La familia no. Envíe una oferta al bufete de Garrido, dijo secamente. Dinero, propiedades, lo que quiera. Compre el silencio de Elena. El asistente asintió, aunque ambos sabían que Garrido no aceptaría. Por la noche, mucho después de que el asistente se hubiera ido, Ricardo permaneció en la oficina. Se sirvió una bebida que no tocó. Su mirada se desvió hacia el único objeto en el extremo de su escritorio. La foto. Una barata fotografía de hospital. 4 bebés prematuros. Sus hijos. No sabía quién había puesto la foto allí. La había ignorado durante años. Pero ahora, a solas, la miró fijamente. No con afecto, ni con arrepentimiento. Con confusión. No significaban nada para él. No porque fuera cruel. Porque no sabía cómo. Ricardo Vargas entendía de transacciones, no de paternidad. El juzgado estaba más frío de lo que Elena esperaba. Se sentó junto a Isabel Garrido, con las manos firmes, la expresión ilegible. Ricardo estaba al otro lado. Parecía más pequeño ahora. El poder le había abandonado. Señora Navarro, ¿desea hablar?, preguntó el juez. Elena se levantó. No estoy aquí por dinero, dijo, su voz resonando. Estoy aquí por mis hijos. Hizo una pausa. Solicito la custodia exclusiva de mis 4 hijos y el control total del fondo fiduciario familiar asignado a ellos. Durante años,
el señor Vargas se aseguró de que yo permaneciera dependiente. Controlaba cada dólar. Cuando estaba embarazada, me aisló. Se negó a asistir a su nacimiento. Nunca los ha cogido en brazos. Jadeos. Tengo pruebas documentadas de su estrangulamiento financiero, grabaciones de vigilancia que muestran su ausencia durante emergencias médicas y declaraciones firmadas del personal que confirman su negativa a reconocer la existencia de sus hijos. Se giró hacia el juez. No estoy pidiendo justicia. Una pausa. La estoy tomando. Por la tarde, el fallo fue rápido. Custodia total para Elena Navarro. Control del fondo fiduciario, cientos de millones, transferido a su autoridad. Ricardo conservaba los derechos de visita. Elena sabía que no los usaría. Cuando el martillo del juez finalmente cayó, Isabel le tocó el brazo. Se ha acabado. Al salir al sol, las cámaras destellaron. La gente gritaba preguntas, pero ella no habló. Simplemente caminó. Y el mundo observó. No a la víctima. A Elena Navarro. Un símbolo de fuerza silenciosa. Ricardo Vargas vivía ahora en silencio. Su villa en un acantilado privado dominaba un océano en el que ya no nadaba. Cada mañana se sentaba en el mismo sillón de cuero, frente a la enorme pantalla de televisión. Reportajes en bucle. No sobre su empresa. Sobre ella. Elena Navarro. Lanzamientos de obras de caridad, iniciativas de salud infantil. Cada titular llevaba su nombre. Cada fotografía la mostraba con 4 niños. Sus hijos. Por la noche, cuando el personal asumía que dormía, Ricardo se sentaba solo, rebobinando el metraje de la declaración de Elena en el juzgado. Nunca los cogió en brazos. Las palabras le atormentaban. En su mente, repetía una pregunta que nunca encontró respuesta. ¿Por qué no lo hice? Al otro lado de la ciudad, un mundo diferente se desarrollaba. Un pequeño y tranquilo parque. Columpios sencillos, bancos descoloridos. Elena estaba sentada en un banco de madera desgastado, observando a sus hijos jugar. 4 niños corrían por la hierba. Cerró los ojos brevemente, respirando libertad. Entonces sintió la presencia. Al abrir los ojos, Sofía estaba al otro lado del camino. El tiempo se ralentizó. Ninguna de las dos se movió. El pelo de Sofía era más corto ahora. Sus ojos más claros. No llevaba maquillaje, ni tacones. Se mimetizaba con el mundo por primera vez. No dijeron nada, pero sus miradas se encontraron. Y eso fue suficiente. Una mirada cargada de historia compartida, dolor, traición, supervivencia. 2 mujeres, 2 vidas arruinadas por el mismo hombre. 2 vidas reconstruidas sin él. La risa de un niño rompió el silencio. Los labios de Sofía temblaron, no de tristeza, de alivio. Hizo un pequeño y respetuoso asentimiento. Y luego se dio la vuelta, alejándose en silencio, desapareciendo por el sendero hacia un futuro que finalmente podía reclamar como propio. Elena la observó hasta que se fue. Algunas guerras no necesitan ganadores. Solo finales.